Muchas gracias, Lorenzo. Gracias también a la Fundación Muta Madrileña por invitarme a participar en este ciclo tan interesante y tan sugerente en todo su contenido y muchas gracias a todos los presentes por venir aquí esta tarde. Hace aproximadamente 100 años, un joven británico acomodado, perteneciente a una familia de un buen pasar económico, escribía estas líneas: la guerra debería ser un deporte reservado únicamente a los hombres de más de 45 años, a los Josés y no a los Davides. Sí, querido papá, qué orgulloso me siento de que sirvas a tu país como un valiente caballero dispuesto a realizar el sacrificio supremo. ¿Cómo desearía poder tener tu edad? Con qué placer me pondría mi armadura y me lanzaría a combatir contra aquellos nombrables filisteos. Esto es un pasaje de las memorias o el libro autobiográfico de Robert Graves, Adiós a todo eso, que refleja fundamentalmente, entre otras cosas, su experiencia de la Primera Guerra Mundial, en la que, entre otras cosas, resultó gravemente herido por un obús alemán y además quedó afectado de eso que hoy se llama estrés postraumático de por vida, cosa que le condicionó toda su biografía y toda su vida posterior, ¿no? Este texto, que registra la literatura británica, no lo encontraremos en la literatura española. Y no lo encontraremos por una razón muy sencilla. La literatura española no nos puede aportar el ejemplo que representa el texto de Robert Graves, el ejemplo de un joven perteneciente a la burguesía acomodada que asume el sacrificio de la guerra, porque en aquel tiempo, en España, esos jóvenes no asumían el sacrificio de la guerra. El hecho de que esos jóvenes no asumieran el sacrificio de la guerra creo que también ha afectado de forma significativa al relato que tenemos de la guerra de Marruecos, al relato que tenemos en la literatura y en parte al relato que tenemos en la historiografía. ¿Por qué esos jóvenes no se veían, como Robert Graves, expuestos a las trincheras y a la pólvora y a la metralla? Pues porque en España estaba vigente desde el año 1912 una ley del servicio militar que establecía que el servicio militar podía redimirse parcialmente mediante el pago de una cantidad económica. Si el padre del llamado a filas disponía de 2.000 pesetas, que venía a ser más o menos lo que ganaba un jornalero o un obrero industrial español durante un año y medio, es decir, era una suma que no tenía todo el mundo, el servicio militar quedaba reducido a 5 meses. Si tenía 1.500 pesetas, el servicio militar quedaba reducido a 10 meses. En aquella época el servicio militar era de 3 años y además en 5 meses o 10 meses lo que se garantizaba, salvo una excepción que luego comentaremos, era que el soldado, aunque prestaba un servicio militar reducido, se veía exento de acudir a Marruecos, de acudir a la guerra. Ese servicio militar se realizaba en la península y, por tanto, se realizaba en un entorno seguro. Eso, como digo, afecta al relato que tenemos de la guerra de Marruecos y ha determinado el hecho de que no tengamos, por ejemplo, tantos testimonios literarios de valía, como tienen los británicos de la Primera Guerra Mundial, que es un conflicto bélico prácticamente coetáneo, ¿no? Entre nosotros son pocos los testimonios. La verdad es que también hay que decir que son pocos, pero son muy buenos, y que, aunque no son tantos como los que se generan en otras latitudes, sí que nos permiten acercarnos en profundidad a lo que fue la experiencia del soldado de leva, de ese soldado que no podía pagar para librarse de la guerra en la contienda marroquí. El título de esta conferencia está escogido a partir precisamente de uno de esos testimonios, del que probablemente, al menos en mi opinión, y creo que es una opinión que comparte bastante gente, es probablemente el mejor testimonio literario de la guerra de Marruecos, que es la novela Imán, que tengo aquí, de Ramón José Sender, un joven que no era pobre, digamos que habría podido tener una cierta oportunidad de librarse, tampoco su familia podría haber asumido ese coste con facilidad, pero él no quiso que nadie le salvara del servicio militar, fue a Marruecos, estuvo allí 3 años,
vivió muchas cosas, no vivió el desastre. Él fue justo después de ese episodio del verano de 1921, que ha quedado como el gran agujero negro, ¿no?, de la guerra de Marruecos, el llamado desastre anual, cuando en apenas 15 días de julio murieron 10.000 soldados españoles en la zona de Melilla. Él llegó después, pero conoció a gente que lo había vivido, vio los resultados de ese desastre y, digamos que con toda esa experiencia, escribió esta novela. Esta novela donde el protagonista, que se llama Biance, es un campesino aragonés, con poca instrucción, con ningún recurso económico, que no solo se ve obligado a servir 3 años en África, sino que además, como la experiencia le va trastornando, afectando y en cierto modo descolocando como individuo, consigue que le vayan castigando sucesivamente. Había un castigo que era recargos en el periodo de servicio y al final Biance se clava 5 años de guerra en África. Acaba haciendo 5 años de guerra en África. El libro cuenta la peripecia, digamos, principal de la estancia de Biance en Marruecos, que es precisamente verse implicado en el centro de lo que serían llamar después el desastre anual. Está destinado en una de las posiciones que fueron prácticamente aniquiladas en los primeros momentos del ataque rifeño sobre las posiciones españolas, en Igueriben. Desde ahí se repliega a la posición, al campamento base, que era anual. Cuando ese campamento también se abandona, pues tiene que hacer la retirada, participa del caos de esa retirada y al final acaba llegando solo, como tantos otros soldados, en primera instancia a Nador, donde consigue reunirse con unos guardias civiles que estaban allí resistiendo en una fábrica de harinas, y cuando finalmente esos guardias civiles y el resto de los defensores de la fábrica de harinas se rinden, él se rinde con ellos, y en este caso a los defensores de Nador, los rebeldes rifeños, sí que les respetaron la vida, cosa que no hicieron con otros muchos españoles, y entonces puede volver a Melilla. Vuelve a Melilla, vuelve herido, porque en toda la huida ha sufrido un montón de avatares y de circunstancias, y lo que ocurre es que sus heridas no son lo bastante graves como para que consideren que puede ir al hospital, y entonces enseguida lo vuelven otra vez a armar y a decirle que tiene que regresar al frente, ¿no? Que es, bueno, pues cuando ya él entra en una de sus primeras crisis que le determina su primer arresto y su primer castigo. La novela para mí es ejemplar porque a través de un personaje que es muy representativo del perfil sociológico de este soldado de leva en la guerra de Marruecos, lo que hace es una reflexión que además creo que es bastante universal y que es bastante rara en la literatura española de la época. Imán es un libro publicado en el año 1930 y escrito algunos años antes. Es muy raro que la literatura española de la época, primero, se fije en ese episodio crucial de la guerra marroquí, del que el grueso de la intelectualidad española se veía exento, porque no tenía la obligación de ir allí a prestar servicio. Esa es la primera excepcionalidad. Pero creo que la segunda excepcionalidad de Imán es que acierta a contar ese episodio que tiene que ver con la historia de España de una manera que trasciende el conflicto bélico, que trasciende la aventura colonial en la que se inserta, para ser una metáfora universal sobre la utilización de los seres humanos por otros seres humanos en los conflictos bélicos, y también respecto de lo que es esa empresa colonial que siempre invoca unas razones, pero que muchas veces tiene otras razones reales subyacentes que nunca son explícitas, ¿no? Por ponerlo un poco en antecedentes, la circunstancia del protectorado español sobre Marruecos, hay que decir que el protectorado español sobre la parte norte de Marruecos, en el año 1912, Marruecos, Francia y España llegan a un acuerdo con otras potencias europeas, Gran Bretaña, Alemania, está un poco la aquiescencia de todas las grandes potencias europeas, para repartirse lo que es el Imperio marroquí, un país que
siempre ha sido independiente. Marruecos siempre fue un Estado independiente. Marruecos era un Estado independiente en el siglo XVI, en el siglo XVII, incluso en el siglo XVIII era un Estado independiente y poderoso, y además con presencia internacional. Marruecos fue el primer Estado que reconoció a los Estados Unidos de América, por ejemplo, ¿no? Pero a finales del siglo XIX el Imperio marroquí entra en una decadencia absoluta y eso lo expone a las potencias europeas y hace que al final se acuerde un reparto del territorio marroquí. La franja norte se le encomienda a España y la franja meridional se le encomienda a Francia, en un régimen que se llama de protectorado. El protectorado es un eufemismo para esconder la colonia de toda la vida. Es un régimen puramente colonial. Los franceses, que tienen una gran experiencia colonial, gestionan Marruecos pues exactamente igual que gestionan Madagascar o que gestionan sus colonias africanas o sus colonias de América, ¿no? o de Asia. España, que ha perdido todo su imperio colonial, en cierto modo utiliza la aventura marroquí como una especie de reivindicación o de resarcimiento por esa liquidación de los últimos restos del imperio colonial que se produce con la pérdida de Cuba y Filipinas a finales del siglo XIX. Pero este es un poco el discurso digamos, oficial. Por debajo hay otras razones. Es muy interesante el debate previo que hay en la sociedad española antes de que se proceda a esa instauración del protectorado. Y es interesante cómo hay voces que promueven el establecimiento del protectorado. Incluso hay voces que señalan un cierto deber histórico de España para con Marruecos, pues muy singularmente Joaquín Costa, ¿no? Y sin embargo hay otras voces que advierten de manera muy severa frente al enorme peligro que representa la aventura marroquí para una potencia tan debilitada como es la España del tránsito del 19 al 20. Y hay dos testimonios muy curiosos, muy dispares y con diferente intención, pero que ambos coinciden. Uno es este librito que tengo aquí, que se llama Acción militar de España en el Imperio de Marruecos, bosquejo de un plan de campaña, del año 1898. Lo escribe un comandante de caballería que se llama José Álvarez Cabrera, que se va a hacer una visita por Marruecos y examina las fortificaciones y demás, y analiza desde el punto de vista militar cuáles son las posibilidades de, si algún día hay que emprender alguna acción militar en Marruecos, emprenderla. Y hay un pasaje que es interesante, es muy breve además, donde dice lo siguiente: no creemos, dadas las condiciones de la región geográfica que se conoce con el nombre del Rif, que las naciones europeas conviniesen nunca en desembarcar sus efectivos de combate en aquellas montañas inaccesibles. Efectuarlo sería un grave error político y, sobre todo, militar. Estamos hablando de 1898, es decir, 22 años antes. 2 años más atrás todavía, en 1896, un escritor español que se llama Ángel Ganivet escribe un libro que se llama El Idearium Español y, entre otras cosas, habla de la posibilidad de una aventura colonial en Marruecos. La desaconseja por muchas razones. Bueno, pues viene a decir que, en definitiva, si hacemos eso los españoles, o si hicieran eso los españoles, se convertirían en peones de otras potencias europeas, pagarían unos costes desproporcionados para la capacidad que tiene el país y el beneficio se lo llevarían otros. Pero hay un momento en el que lleva su argumento más allá. Y dice lo siguiente: 1896. ¿Puede darse absurdo mayor que una empresa colonial de España en África? Más tarde recibiríamos el pago. Un desastre económico, una guerra civil, otro ensayo republicano, un nuevo ataque a nuestra independencia. Cualquiera de esas cosas y otras peores a elegir. No se dejó nada en la profecía. Absolutamente todo lo que dice sucedió. Absolutamente todo. Y algunas de las cosas que vaticina sucedieron 40 años después, ¿no? Este es el punto de partida de la aventura colonial de España en Marruecos, que fue muy costosa, que tuvo muchos pasajes desastrosos y que,
con textos como estos, escritos por militares y escritos por intelectuales y diplomáticos, que también lo era Ángel Ganivet, desde luego lo que nos impiden decir es que no estuviéramos avisados o que no hubiera una cierta prevención respecto del riesgo que se corría. Pero llega el momento en que el protectorado se instaura, hay que tratar de ocupar el territorio. Inicialmente se ocupa una parte muy pequeña del territorio, se ocupa lo que circunda Ceuta y Melilla y Tetuán, que es el lugar donde se establece la capital del protectorado, y Larache. Curiosamente, esos son los lugares que recomienda ocupar este señor en 1898, y la acción militar se ajusta bastante al plan de campaña que él diseña 15 años atrás. Y establecida esa primera cabeza de puente, enseguida aflora la dificultad de conquistar el resto del territorio, de extender el dominio y el poder efectivo de España al resto de su fracción de Marruecos, del protectorado que le ha sido asignado. Y empieza a aflorar además la dificultad que tiene que ver con los medios militares que se están empleando y con la resistencia que se están encontrando esos medios militares. Y aquí es donde podemos hablar de quiénes eran esos soldados o cómo estaban preparados esos soldados a los que se les reclutaba forzosamente, se les arrancaba de su pueblo, de su ciudad, del campo que trabajaban o de la fábrica en la que habían conseguido entrar a trabajar, se les enviaba 3 años a Marruecos. Los que tenían suerte sobrevivían, muchos no sobrevivieron, y además hay como una especie de ejército de fantasmas, ¿no? y de personajes fantasma en todas las familias, ¿no? Muchas familias españolas, ahora ya esto se ha perdido, ¿no? Pero muchas familias españolas tenían el recuerdo de ese tío que se quedó en África, ¿no? Ese tío que además se quedó en África con 20 años, con 21, con 22, normalmente sin descendencia, y donde acabó pues una línea de una estirpe, ¿no? ¿Quiénes eran esos soldados desde el punto de vista militar, de su preparación? Pues hay también algunos testimonios interesantes para contarlo. Y es curioso porque estamos hablando de que el protectorado se instaura en el año 1912. En el año 1912 ya hay operaciones militares, en el 13, en el 14, en el 15, digamos que van supuestamente apareciendo en el campo de batalla lecciones que deberían aprenderse, y sin embargo nos encontramos con que 8 años después o 9 años después, en 1921, la situación es básicamente la del principio, y la describe, por ejemplo, Indalecio Prieto en un libro muy conocido que tiene, que se llama Con el rey o contra el rey. Recoge sus crónicas, artículos y discursos sobre la campaña africana del 21, él además fue a Melilla después del desastre anual, y cuenta lo siguiente respecto de la preparación militar de los soldados que se vieron envueltos en el desastre de Anual en particular, 1921, pero vale también para los 9 años anteriores. De los 5.000 hombres que estaban en Anual, una porción considerabilísima ha sido incorporados a filas solamente con 1 mes de instrucción, cuando un reglamento que está ahí para adornar las colecciones del diario oficial establece que el primer periodo de instrucción de un recluta, antes de su verdadera incorporación, son 3 meses. Cuando 1 mes, si se han de cumplir las prescripciones sanitarias, también perfectamente decorativas en las colecciones legislativas del Ministerio de la Guerra, se ha de invertir forzosamente en la vacuna. Una porción considerable de soldados bisoños que llegan allí forzados por la mala suerte, con el recuerdo metido muy dentro de la mente de catástrofes, de tragedias sangrientas, de barrancos del Lobo, de gente muerta a palos y a pedradas por unos moros fieros, y aquellos hombres recientemente incorporados a filas, que no saben disparar un fusil, que no saben cargar, como hay testimonio de un oficial a quien se pregunta cuando se retira con su sección si responde de su fuerza, y dice: yo respondo, a lo sumo, de 12 o 13 hombres. Del resto, no. Algunos no saben ni cargar. Testigos estos hombres de aquella tragedia cuando llegan alocados los pocos fugitivos de Igueriben que pudieron llegar y a quienes se les da autorización para evacuar. Y estando allí el mando guerrero, ungido por todas las aventuras de anteriores triunfos guerrilleros, no se le ocurre a nadie, al ordenar la evacuación, adoptar aquellos elementos previsores, rudimentariamente previsores,
que se le ocurren a cualquier hombre de los que no hemos estudiado en las academias militares. Es también interesante decir que desde el punto de vista de la táctica militar y de la información que tenían quienes dirigían la campaña, que lo que sucede en Anual no es ni mucho menos una sorpresa. Si hubieran estudiado, y había militares que lo habían estudiado, lo que ocurre es que el alto mando no era consciente de esos estudios, los antecedentes de esa zona del Rif podrían haber tenido en cuenta o podrían haberles llamado la atención el hecho de que allá por principios del siglo XX un pretendiente al trono que consiguió hacerse con el control de buena parte del Rif oriental, con el control de la zona de Nador, Celuán, hasta la frontera con Argelia, cuando quiso extender su dominio, que era indiscutido en el Rif oriental, a la zona en la que se metieron los soldados españoles que fueron a Anual, se encontró con que ese ejército suyo que había conseguido derrotar a todas las tribus que se le habían opuesto, cuando se metió en esa ratonera de Anual, Alucemas, los territorios de esas tribus, resultó brutalmente derrotado. Si alguien había sido derrotado antes, por alguna razón sería que los mandos podrían haber tenido en cuenta. Otro testimonio interesante sobre no solo la preparación, sino también el carácter o el talante o el ánimo con el que enfrentaban su misión los soldados que estaban allí en Marruecos, nos lo da Arturo Barea. Arturo Barea es otro de los escritores españoles que hacen un relato literario de la guerra de Marruecos, de los pocos. Arturo Barea, en este caso, sí que es una persona de extracción muy humilde, cuya madre, viuda, ni remotamente podía pensar en pagar las 2.000 pesetas y que, por tanto, le toca irse a África, donde sirve dentro del cuerpo de ingenieros, como un soldado de leva dentro del cuerpo de ingenieros. Y en una de las páginas de su novela más conocida, su novela autobiográfica, La forja de un rebelde, la segunda parte, que se titula La ruta, que es la que habla de la guerra de Marruecos, resume así lo que es el ánimo de los soldados españoles que llegan a Marruecos. ¿Por qué tenemos nosotros que luchar contra los moros? ¿Por qué tenemos que civilizarlos si no quieren ser civilizados? ¿Civilizarlos a ellos, nosotros? Nosotros, los de Castilla, de Andalucía, de las montañas de Gerona, que no sabemos leer ni escribir. Tonterías. ¿Quién nos civiliza a nosotros? Nuestros pueblos no tienen escuelas, las casas son de adobe, dormimos con la ropa puesta, en un camastro de 3 tablas en la cuadra, al lado de las mulas para estar calientes. Comemos una cebolla y un mendrugo de pan al amanecer y nos vamos a trabajar en los campos de sol a sol. A mediodía comemos un gazpacho, un revuelto de aceite, vinagre, sal, agua y pan. A la noche nos comemos unos garbanzos, unas patatas cocidas con un trozo de bacalao. Reventamos de hambre y de miseria. El amo nos roba y si nos quejamos, la Guardia Civil nos muele a palos. Si yo no me hubiera presentado en el cuartel de la Guardia Civil cuando me tocó ser soldado, me hubieran dado una paliza. Me hubieran traído a la fuerza y me hubieran tenido aquí 3 años más. Y mañana me van a matar. O voy a ser yo el que mate. En otro momento de la novela, Arturo Barea cuenta su trabajo como integrante, en este caso él era sargento, de una unidad de ingenieros, lo que era el trabajo diario de esos soldados que tenían esa especialización particular. Entre otras cosas, los ingenieros hacían las fortificaciones y hacían unas fortificaciones muy rápidas de construir, que se utilizaron intensivamente en la campaña de Marruecos, que se llamaban blockhaus, del alemán Blockhaus, que eran una especie de fortines de madera desmontables que estaban rematados con una chapa metálica que coronaba, digamos, la obra, ¿no? Y así describe Arturo Barea cómo se construía el blockhaus. La historia cuenta millares de hechos heroicos en el calor de la batalla. El guerrero o el soldado corta, raja, pincha, aplasta cráneos con su maza o con la culata de su fusil y entra en las páginas de la historia. Aquí no pasa nada de eso. Nosotros no luchamos, ni aun casi vemos al enemigo. Cogemos una hoja de chapa de medio metro de ancha y 2 de larga. Trepamos por una escalera conservando el equilibrio. Colocamos la chapa en un ángulo de 45 grados. Clavamos clavos a través de los 4 bordes de la chapa, uno a uno, con cuidado de no martillarnos un dedo. Mientras tanto, 10, 20 o 100 pares de ojos detrás de la mira de sus fusiles apuntan fríamente
al muñeco que se destaca en negro sobre el espejo de metal brillante. Las balas abren agujeros de bordes cortantes en el metal, a veces en la carne y en los huesos. El orificio por donde una bala entra, en el cuerpo, es pequeñito. Por donde sale, es un boquete de bordes sanguinolentos, fibrosos de piltrafas de carne y pingajos de tela desgarrados por el metal. Y más adelante habla de cómo es la preparación de los soldados, en este caso no en 1921, sino un poquito más adelante, en el año 1923, 1924, que es cuando él está en Marruecos y que es cuando se gesta el segundo gran desastre de la campaña marroquí. Junto al desastre anual, que mucha gente conoce, hay otro desastre mucho menos conocido, que es la retirada de Chauen, en la que murió incluso más gente que en el desastre anual y en el que estuvo a punto de hundirse todo el sistema militar del protectorado español, además en las inmediaciones de la capital, Tetuán, que llegó a ser bombardeada por los rebeldes marroquíes. Y así es como era la instrucción en el año 1923. Normalmente, el periodo de instrucción duraba 4 o 5 meses, pero aquel año se necesitaban los hombres en el frente. Los reclutas recibieron una instrucción sumaria y se les envió al campo, mezclándolos con los veteranos. Aquella masa de campesinos analfabetos, mandada por oficiales irresponsables, era el espinazo del ejército de España en Marruecos. Sí, se mandaron de la península los así llamados regimientos expedicionarios, despedidos con muchos discursos y muchos chinchín, que llegaron a las 3 zonas de Marruecos y fueron recibidos con idénticos discursos patrióticos e idénticas músicas militares. Durante semanas llenaron las primeras páginas y las columnas de ecos de sociedad de los periódicos. Los hijos de buenas familias estaban entre los simples soldados de cupo y los hijos de las familias más aristocráticas entre los oficiales auxiliares. Este fue un momento tan excepcional que esa gente que había pagado por no ir a África acabó yendo a África. Pero estas unidades no fueron más que un estorbo. Las historias que corrían acerca de ellas eran incontables. Un regimiento de artillería enviado desde Canarias se hizo famoso por su puntería. Tan pronto como nuestros puestos de vanguardia plantaban sus banderines para guiar a los telemetristas de su posición, las baterías de Canarias sembraban sus granadas sobre las señales con una maestría infalible. Un regimiento de Madrid se desbandó en el mayor pánico, en plena operación, dejando en grave riesgo a una compañía del tercio. Aquella noche los hombres del tercio y los del regimiento madrileño se peleaban a puñaladas en una cantina en la playa de Tiguisas. Bueno, desastre sobre desastre. Es curioso el momento este en el que los que han pagado por no hacer el servicio militar en África, por no ir a la guerra, van a la guerra. Yo de este momento tengo un testimonio cercano, que es el testimonio de mi abuelo Lorenzo, que sirvió en Marruecos de 1920 a 1926 y al que le pilló este momento justamente cuando parecía que se había librado de Marruecos. Él llevaba 4 años en Marruecos, le destinaron a la península, lo mandaron a un regimiento, que era el regimiento Borbón, que estaba en Málaga, un regimiento lleno de enchufados y de emboscados, de soldados de cuota, y según aterrizó y se incorporó a su compañía, pues empezó a hundirse el frente y les dijeron: cruzáis el estrecho y os vais para África. Hizo el viaje de ida y vuelta, solo que según él decía lo hizo peor, porque cuando él había estado en Marruecos hasta ese momento, pues estaba con soldados relativamente curtidos, y cuando volvió a Marruecos, volvió con gente que ni estaba mentalizada para ir a la guerra, ni tenía la más remota idea de cómo enfrentarse a aquello, ¿no? Y con eso le tocó a él defender, pues nada menos que el tren que unía, que ya no une, ahora mismo ese tren no existe, existen solo las estaciones, Ceuta y Tetuán. Un tren al que atacaban todos los días a la ida y a la vuelta y que había días que no podía pasar, pese a ir protegido por ametralladoras, ¿no? Bueno, pues esto es lo que podemos contar respecto de cómo estaban preparados esos soldados. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su vida en el campamento? ¿Cómo era su vida en la guarnición? ¿Cómo era su vida en el combate? Pues, bueno, como digo, no tenemos muchos, pero tenemos testimonios suficientes y voy a intentar contarlo precisamente a partir de esos testimonios. Por ejemplo, algo que aquejaba a los soldados era el aburrimiento. Un aburrimiento terrible y absolutamente compatible con el miedo. Sobre todo en esos bloqueos donde se pasaban a veces encerrados meses en mitad del monte,
esperando el ataque de un enemigo invisible. Y uno de los que cuenta la experiencia de los bloqueados es otro de esos pocos escritores que cuenta la guerra de Marruecos, José Díaz Fernández, que era precisamente un soldado de cuota al que le pilló este mal momento en el que fueron enviados a la guerra, y cuenta cómo es la vida en un bloqueo, y cuenta cómo es la transformación, el embrutecimiento que van sufriendo los soldados, ¿no? Al principio, al llegar al bloqueo, relevan a un agente que lleva allí un montón de meses y salen unos tipos barbudos y adocenados y embrutecidos, ¿no? En cuanto pasan 15 días, dice José Díaz Fernández: sin darnos cuenta, cada día nos parecíamos más a aquellos peludos a quienes habíamos sustituido. Éramos como una reproducción de ellos mismos, y nuestra semejanza era una semejanza de cadáveres verticales movidos por un oscuro mecanismo. El enemigo no estaba abajo, en la cabila, que parecía una vedija verde entre las calaveras mondadas de dos lomas. El enemigo andaba por entre nosotros, calzado de silencio, envuelto en el velo impalpable del fastidio. Alguna noche el proyectil de un Paco venía a clavarse en el parapeto. Lo recibíamos con júbilo, como una llamada alegre de tambor, esperando un ataque que hiciera cambiar, aunque fuera trágicamente, nuestra suerte. Pero no pasaba de ahí. Yo distribuía a los soldados por las troneras y me complacía en darles órdenes para una supuesta lucha. Una lucha que no llegaba nunca. Dijérase que los moros preferían para nosotros el martirio de la monotonía. A las 2 horas de esperarlos, yo me cansaba y, lleno de rabia, mandaba hacer una descarga cerrada, como si quisiera herir en su vientre sombrío a la tranquila noche marroquí. Muchos días eran de espera y de aburrimiento, pero el combate acababa llegando, y el combate, cuando llegaba, era un combate sin cuartel, frente a un enemigo que estaba defendiendo su tierra, que además tenía una larga tradición de lucha por su tierra y por su independencia. Estamos hablando de una zona de Marruecos, sobre todo cuando hablamos del Rif, en la que durante mucho tiempo, durante buena parte de la historia, el sultán de Marruecos no podía ejercer efectivamente su poder. Mandaba a sus recaudadores de impuestos y a veces no solo no cobraban los impuestos, sino que linchaban a los recaudadores de impuestos del sultán. De vez en cuando el sultán tenía que mandar ejércitos para tratar de reducir a estas tribus, y en alguna ocasión pasó que el ejército que había mandado el sultán para reducir a las tribus de los alrededores de Melilla acababa pidiendo refugio en Melilla, en la plaza española, para que los de las tribus no los liquidaran, ¿no? Bueno, pues contra esa gente tan dura, que además, frente a esta incapacidad de los soldados españoles, que muchos de ellos ni siquiera sabían cargar propiamente un fusil de cerrojo, los rifeños, desde que tenían casi uso de razón, estaban en contacto con las armas, y además estaban en contacto con la crueldad y con la violencia. Y esa crueldad, pues al final, hay algo que suele pasar en el contacto entre los civilizados, entre comillas, y los bárbaros. Es muy difícil civilizar a los bárbaros, pero es muy fácil que los civilizados se barbaricen. Y precisamente hay un libro que se llama La barbarie organizada, novela del Tercio como subtítulo, de Fermín Galán, un personaje de cuidado, un personaje de estos que realmente dan para varias novelas, que aparte de ser el capitán de infantería que proclamó él solo la República en Jaca en 1930, cuando todos los demás que estaban conjurados para proclamarla se echaron atrás, él no se echó atrás, la proclamó solo y acabó fusilado, como es bien sabido, por hacer esa aventura en solitario. Antes de eso, fue oficial de la Legión, y su experiencia como oficial de la Legión, en la que, por cierto, tuvo una serie de acciones militares y una de ellas le valió la laureada. Fermín Galán es uno de los laureados de la Legión, anarquista, republicano, pero también laureado de la Legión. Pues escribió un libro contando su experiencia de los primeros años del Tercio. El Tercio era una unidad de choque. Digamos que a partir de cierto momento se comprende que esos soldados de leva valen para lo que valen, que con esos soldados de leva es muy difícil hacer la guerra, sobre todo la parte más áspera de la guerra. Y entonces se forman tanto el Tercio como las unidades de regulares, de soldados marroquíes, para hacer el trabajo más duro. Pero nunca llegaron a ser suficientes como para eximir a esos soldados de leva del combate. Lo que voy a contar es un combate en el que se ven envueltos los legionarios, pero también es un combate en el que se podían ver envueltos esos quintos, esos soldados no profesionales, porque
no había tantas tropas de choque como para ocupar todo el frente, ¿no? Y cuenta así Fermín Galán en el combate. La lucha cuerpo a cuerpo ha terminado, pero estamos batidísimos. Los muertos y los heridos caen profusamente. La trinchera es en pocos momentos una fosa común teñida de sangre. Las otras dos trincheras nos baten con fuego certero, de flanco una y de frente otra. No nos damos cuenta, creemos que el cuerpo a cuerpo aún continúa. Los cuchillos se hunden en los cuerpos de los que han quedado entre nosotros. Se hunden entre nosotros mismos. Un recluta clava su puñal una y otra vez en el cuerpo exánime de un compañero. No sabe lo que hace. Ha perdido la noción de todo. El artificio aprendido ha dislocado su juicio. Hiere porque ha de herir. Mata una y otra vez al compañero muerto. Ya varios levantan un través con tierra y piedras que nos proteja el costado. Por allí la muerte entra con avidez insaciable. Hacia el frente no se puede disparar. El fuego es rasante y los heridos lo son en la cabeza, con heridas mortales. 4 o 6 a lo más quedan en observación. Los demás estamos todos dentro de la trinchera, agachados, plegados a su fondo mismo para huir del fuego de costado. El través protector va levantándose a fuerza de sangre. Las bajas se repiten a sí mismas. Un herido lo es otra vez. A un muerto lo matan de nuevo. La muerte sigue encima de mí extendiendo su velo por la zanja. Me echan varios sacos. Empiezo a llenar uno de tierra que arranco con las uñas de entre dos muertos. Mi saco nunca se llena. Todos llenan sus sacos. Todos tienen sangre en los dedos. La trinchera destila sangre. Sigo escarbando. Tropiezo con un trozo blando de algo que es terroso y es rojo. Es un pedazo de carne humana. Lo cojo, lo meto en el saco. Una piedra ahora. La echo dentro. El saco ya está lleno. Lo paso. Otros sacos llenos van pasando de uno a otro. El través se levanta. La muerte se va yendo. En el verano de 1921, cuando las tribus de la zona de Alucema se organizan para atacar el campamento anual y para hacer la emboscada al grueso del ejército español, que lleva pues, primero la retirada de todas sus posiciones y la muerte en esa retirada y en esos combates de cerca de 10.000 soldados españoles. Nunca se sabrá la cifra porque nunca se hizo una lista oficial de las bajas, a nadie le importó. Tan desechables eran los muertos que nunca se hizo una lista oficial de las bajas. En ese momento hay una fase, que es la fase del pánico, la fase de la retirada, la fase de la desesperación. Esa fase del pánico y de la retirada y de la desesperación, entre otros, lo cuenta muy bien Eduardo Pérez Ortiz, teniente coronel, que estaba destinado precisamente en el campamento anual y que vivió la salida del campamento. Esta retirada está contada y descrita en muchos sitios, ¿no? Y encontrarán muchos relatos, desde la propia novela de Imán hasta otros muchos libros, tanto alguna novela como muchos libros de historia. Pero este es el relato de alguien que huyó en esa desbandada, alguien que salió, digámoslo así, en esa salida del campamento que se acabó convirtiendo en una desbandada que hizo que todo el mundo empezara a huir desordenadamente. Y vamos a ver por qué. No sé si he perdido el papel, perdón. No, no lo he perdido. Bueno, a la salida del campamento de anual hay un desfiladero muy estrecho, muy batido, muy expuesto. El campamento estaba en un sitio pésimo. Y la salida de las tropas la cuenta así Eduardo Pérez Ortiz en su libro 18 meses de cautiverio. Al estrechar el terreno, cuando empieza el desfiladero, ofreciendo al paso un angosto camino en la falda de una montaña y al borde de una profunda barrancada, la acumulación de fuerzas es tal que éstas se atascan, se atropellan por pasar. Mulos, unos montados, otros con carga, en su precipitada carrera rompen y separan las filas y formaciones, obligando a los que van a pie a salirse del camino, arrojándose al barranco por donde, buscando la desenfilada, van ya muchos soldados. Me veo entonces, sin uno solo de los míos, en medio de aquel torrente de fugitivos alocados, hombres y bestias. Es teniente coronel, luego de él depende nada menos que un batallón. Continuamente recibo golpes de las cargas que pasan. Uno de estos está a punto de precipitarme en el abismo por el que cada vez más hondo van mis soldados. Eduardo Pérez Ortiz, junto a otros muchos fugitivos de anual, consigue llegar a otro campamento que está ya relativamente cerca de Melilla, pero todavía a bastante distancia para ser cubierta a pie, que es el campamento de Monte Arruit.
En ese campamento los rodean los marroquíes, los bombardean con las piezas de artillería que han capturado los propios españoles y enseguida empiezan a tener escasez de todo y sobre todo escasez dramática de un recurso que en julio en Marruecos puedo asegurar por experiencia personal que es muy necesario, que es el agua. Se quedan sin agua. Además hay algo ahí que también completa las condiciones de vida de los soldados españoles en Marruecos. No solo estaban mal entrenados, también hay que decir mal armados, muchos de sus fusiles estaban descalibrados, mal equipados desde el punto de vista de su calzado, de su ropa y demás, sino que también estaban mal alimentados. Estaban alimentados de una manera absolutamente demencial. En un lugar donde puede hacer 47 grados durante la mayor parte del día, su dieta consistía en legumbres, latas de sardinas, es decir, comidas que dan especialmente sed. Bueno, pues así describe, por ejemplo, Eduardo Pérez Ortiz uno de los repartos de agua. No bien empieza a darse la orden cuando ya vienen en tropel infinidad de soldados que alrededor de los envases se aglomeran. Empujando disputan acaloradamente los puestos, estrujándose y sudando bajo aquel sol que ya abrasa. Hay que reproducir la dolorosa escena del reparto. Gritos, imprecaciones, amenazas, súplicas, lloros, desorden, motines, temores de saltos a los golpes y palos de ciego para evitarlos. La desesperación. Nunca podré olvidar aquellos padecimientos. Jamás se sufre tanto como siendo cruel por necesidad. No es un infierno para un blando de corazón rechazar brutalmente a los sedientos heridos cuya fiebre les enloquece, porque además tenían tifus, porque el agua estaba normalmente en mal estado. Cumplía con mi obligación, cuestión de vida o muerte lo del agua, y sin embargo aún me duran los remordimientos. Mi cometido no me permitía tener piedad, y esto fue para mí lo más horrible del asedio. No pude tener piedad. Con motivo del presente reparto, muchos heridos han acudido a la casa y a sus alrededores. Su número es ya alarmante y su estado es de lo más lastimoso y miserable. Sucios, derrotados, cubiertas de mala manera sus heridas con guiñapos ensangrentados, cojos unos, arrastrándose con improvisadas muletas, mancos otros, lisiados de toda especie, formando apretados grupos a lo largo de los muros, donde encuentran un poco de sombra, producen en el ánimo la más dolorosa y desagradable impresión. Aquí todavía hay agua, pero 2 días después deja de haber agua. Y entonces la desesperación va un poco más allá. Y cuenta Eduardo Pérez Ortiz. Cada vez toma peor sesgo la actitud de la tropa que desea beber a toda costa, que sabe que no lo ha de conseguir sin salir del reducto, que no puede esperar más, que murmuran corrillos, fruncido el ceño, proponiendo, sabe Dios, qué determinación. En Montearruit, como en muchas de las posiciones españolas, el suministro de agua estaba fuera de la posición. Había que hacer una salida, que había que hacerla protegida y que naturalmente se recibía fuego y había bajas en esa salida para poder renovar el abastecimiento de agua. Es una pena porque tenía un pendrive con una foto, por ejemplo, de la Guada de Montearruit, pero me lo he dejado. Ya te lo pasaré, de todas maneras, por si lo quieres difundir. De pronto 3 o 4 soldados pretenden saltar por cerca del portillo medio derruido. Un oficial detiene a uno de ellos. Los demás consiguen echarse fuera y huyen. Este mismo oficial les hace fuego sin resultado, porque ha perdido tiempo golpeando al detenido. Acudo atraído por el suceso y en aquel momento, a mis espaldas, de un grupo de 20 o 30 soldados, sale el grito: ¡a matar a los oficiales! Me vuelvo rápidamente sacando mi revólver y me dirijo al grupo. No sé de qué cuerpo son aquellos hombres, pero su aspecto no es de gente decidida a todo. Se pegan medrosamente entre el ángulo que una carricúa forma con el muro. Exijo imperiosamente que se me señale el que ha dado la voz, y uno de los soldados me designa con el dedo a otro compañero que tiene delante. Entonces, cuando intento sacar de filas al promotor, este se arroja súbitamente sobre mí y, abrazándome, me besa afanosamente, llorando con el mayor desconsuelo. Eterna mortificación. Esta vez puedo librarme de tu tormento. Nadie puede obligarme a ser cruel con aquel hombre. Es un loco, digo, no sabe lo que hace. Y entre el asombro de los que están allí, le entrego a la guardia para que esté vigilada en unión de otros soldados que han intentado fugarse, a todos los cuales, como él, doy libertad media hora después para no aumentarle las generales angustias. Montearruit se acaba rindiendo, pactan con los jefes de las tribus que se respete la vida de los que se rinden. Al final, a la mayoría de los soldados los matan.
respetan la vida de los oficiales y de una parte de la tropa, pequeña, y los supervivientes de todo ese desastre pasan a vivir otra experiencia, que también es interesante detallar mínimamente, que es la experiencia del cautiverio. Eduardo Pérez Ortiz cuenta el cautiverio de los oficiales. Es duro, pero digamos que es un cautiverio de mejor condición que el cautiverio de la tropa. El cautiverio de la tropa lo cuenta en un librito que se llama Memorias del cautiverio, un sargento, el sargento Vasallo, que a falta de médicos, a falta de personal sanitario, se convirtió en el médico improvisado de la tropa, de los soldados que estaban prisioneros de los marroquíes. Y cuenta, entre otras cosas, cómo eran las condiciones en las que estaban los soldados en varios sitios por los que pasaron, pero en uno de los primeros a los que fueron, que es un monte que está cerca de Anual, que se llama el Jebel Kama. Y describe así sus condiciones de vida. Llegaron a meterse hasta 40 personas en algunas de las tiendas. Fácil es imaginar cómo estarían en una tienda 40 enfermos, casi todos atacados de tifus, que hacían sus deposiciones dentro de ella. Allí trabajé con el servicio sanitario de un modo inimaginable, luchando con dificultades espantosas. No se podía entrar en las tiendas sin pisar a los enfermos, y el pestilente olor que había en ellas era insufrible. Sin embargo, yo seguía en pie, sin duda porque Dios quiso sostenerme, pues solo así puedo explicarme cómo resistí tanto. Desde el lugar donde estábamos acampados, el pico más alto de las cumbres del Kama, se divisaba toda la llanura de Lucemas, el Peñón y el poblado de Asdir, donde se hallaban el general Navarro y los oficiales. Pero nos envolvía frecuentemente una niebla tan densa que muchas mañanas no lográbamos vernos a 3 metros de distancia hasta muy cerca del mediodía. Además, el viento azotaba aquel lugar tan fuertemente que era imposible mantener en pie las tiendas. Muchas noches estas eran derribadas por el vendaval y los enfermos quedaban sepultados debajo de la lona, sufriendo la humedad y el frío. Es inconcebible el trabajo que esto dio al servicio sanitario. Los enfermeros hacían esfuerzos imponderables para tener bien atendidos a los enfermos. Pero esto era imposible, por su aglomeración en las tiendas y por su suciedad, que apestaba hasta hacer irrespirable el aire en ellas, y obligaba a tirar las colchonetas podridas por los excrementos, dejando a muchos sin lechos, amontonados sobre sacos llenos de paja, cubiertos todos de inmundicia y comidos de miseria, sin poder desnudarse, ofrecían un cuadro de horror que no podría describir ninguna pluma, y menos la mía, torpe e inexperta. Otra de las cosas de las que se ocupó el sargento Vasallo fue de dar sepultura a los muchísimos cadáveres de soldados españoles que habían quedado tirados en el campo y que estuvieron allí pudriéndose al sol durante meses. Lo consiguió hacer porque, bueno, negoció con los rifeños que les enviaran de Melilla unas palas y unos picos, y cuando recibió las herramientas, pues ordenó los trabajos de enterramiento. Y en un momento del libro también cuenta cómo son los trabajos de enterramiento, donde está, yo creo, uno de los pasajes más emocionantes de su libro y también, yo creo que de toda la campaña de Marruecos, ¿no? Lo que tiene que ver con esto que estoy intentando contar, que como están viendo no son ni las batallas, ni los hechos de los generales, ni las decisiones de Primo de Rivera, ni los desembarcos, ni todas estas cosas que no me importan, porque esa no es la aventura que yo estoy contando aquí. La aventura que estoy contando es la aventura de los soldados. Y en esa aventura de los soldados aquí hay una página que a mí me parece que es de las más hermosas y de las más estremecedoras. Por entonces recibí un equipo de picos y azadones que había pedido a Melilla para dar sepultura a todos los cadáveres que había en los contornos de Anual y en las posiciones próximas. Para realizar la piadosa tarea, organicé equipos de soldados que en días sucesivos se dedicaron a ella al mando de sargentos. Salían por la mañana y regresaban al mediodía, yendo a esa hora los jefes de grupo a darme nota del número de sepelios efectuados. La estadística hecha con estas notas arrojó la cifra total de 662 enterramientos. Al darme los jefes de grupo la nota diaria de los cadáveres enterrados, me exponían las formas y actitudes macabramente trágicas o grotescas en que habían encontrado a muchos de ellos. Unos de rodillas con las manos sobre los ojos, otros con el vientre abierto y lleno de piedras, muchos mutilados o picados totalmente y algunos clavados de pies y manos en el suelo. Horrible espectáculo. No sé cómo aquellos muchachos no enfermaron ante tanto horror. Yo me daba cuenta de lo que sufrirían por mi sufrimiento al enterrar los cadáveres de Sidi Idris, una de las posiciones que cayeron. No puedo señalar el grupo que más se distinguió en aquella obra de misericordia, pero he de citar al cabo Correa, quien, según el testimonio de sus acompañantes, llevaba su fervor piadoso
hasta besar a todos los cadáveres al darles tierra. Antes de sepultarlos, se les recogía a cada cadáver su ficha de identidad. Estas fueron después enviadas a sus cuerpos respectivos. Los prisioneros, como también es generalmente sabido, estuvieron cerca de 18 meses en cautiverio. Finalmente los liberaron los rifeños a cambio de un rescate de 4 millones y pico de pesetas, que todavía ampliaron un poquito más en el momento de la entrega, que pagó un millonario vasco, Horacio Echevarrieta. Y hay una anécdota por ahí que es muy conocida, es una de las más conocidas de la Guerra de Marruecos. Los historiadores se pelean, los historiadores monárquicos la niegan, los historiadores no monárquicos la afirman taxativamente, que es que cuando el rey Alfonso XIII se enteró de que había habido que pagar 4 millones de pesetas para liberar a los prisioneros, comentó qué cara se ha vuelto la carne de gallina. El rey Alfonso XIII, que por cierto, entre otras cosas, a través de personas interpuestas, tenía intereses económicos directos en las minas del Rif. No hace mucho entré yo en contacto con el descendiente de uno de los administradores de la Compañía Española de las Minas del Rif, que era un agente consignatario de buques que se metió en este negocio al aparecer mucho mineral de hierro en el Rif, que se llamaba Macpherson. Bueno, pues su nieto, creo que es su nieto o su bisnieto, no lo sé, que se llama Jaime Macpherson, me mandó una serie de documentación de las minas del Rif. Entre otras cosas, en la contabilidad de la Compañía Española de Minas del Rif hay una factura de 10.000 reales para un caballo de pura raza para su majestad. Algunas cosas parece que siempre han sido muy parecidas, ¿no? Finalmente, pues los soldados volvían a casa, algunos, otros se quedaban allí. Los que se quedaban allí, pues allí terminaron su historia. Es terrible ver que muchos de los que quedaron allí están enterrados en fosas comunes, están enterrados en lugares que ni siquiera están señalados. En Sidi Driss, que es una posición en la que probablemente uno de los lugares donde el sargento Vasallo recogió cadáveres y enterró cadáveres, donde es probable que de sus 300 defensores, pues probablemente estén enterrados la inmensa mayoría por allí en fosas comunes. No solo no hay ninguna identificación, sino que como esa posición luego la utilizaron los rifeños, la Armada Española la bombardeó varias veces. Y si uno va a Sidi Driss, cosa que yo he hecho alguna vez, porque la novela que yo escribí sobre el desastre de Anual, El nombre de los nuestros, se inspira precisamente en la resistencia de Sidi Driss y de otra posición cercana, que es la de Afrau. Si uno escarba en la tierra, todavía hoy se encuentra esquirlas de hueso. La última vez que yo fui encontré un trozo de fémur bastante considerable, ¿no? No hay ni que escarbar demasiado para acabar encontrando los huesos desmenuzados de aquellos soldados, ¿no? Los que volvían, ¿cómo volvían? Pues yo creo que el que mejor lo cuenta, y con esto voy a ir cerrando, que estoy ya en el tiempo, es precisamente Ramón Sender en Imán. Al final Biance consigue volver, consigue sobrevivir. Después de sufrir todo esto, yo no sé si esto que estoy contando es una experiencia heroica o antiheroica. Lo que sí sé es que poca gente ha sufrido tanto como tuvieron que sufrir estas personas. Súmenle muchas más cosas en las que tampoco he querido abundar, como por ejemplo el hecho de, en momentos en los que la sed era absolutamente angustiosa, beberse colonia, beberse tinta, beberse sus propios orines, beberse los orines de sus compañeros, beber prácticamente cualquier cosa líquida que pudieran echarse al gaznate y además echarle azúcar para disimular el sabor cuando el sabor era repugnante, ¿no? Bueno, pues después de padecer todo esto, que ya digo, no sé si los convierte en héroes, antihéroes o en qué, pero a mí desde luego me parece que es una experiencia que los que estamos aquí ahora, y en algún caso somos sus nietos, creo que tenemos la obligación de recordar, pues volvían. ¿Y qué volvía? Lo cuenta muy bien Ramón Sender en Un momento de Imán. Dice así el protagonista, Biance: no se licencia a ninguno de los que vienen acá, ni yo. El que viene se queda aquí y luego echan pa' España un pelele, un tío ya exprimido, sin jugo. Hay otro momento de la novela en la que el protagonista se encuentra con uno de los que recientemente fueron condecorados por el gobierno español, muchísimos años después, uno de los jinetes del regimiento de Alcántara, ¿no? Que es una unidad a la que se le dio la laureada individual. Se instruyó el expediente en su día, se quedó durmiendo el sueño de los justos y lo recuperó el gobierno hace muy poquito tiempo, ¿no? Bueno, pues uno de esos jinetes heroicos, que está ya con su caballo muerto, herido y moribundo, le dice a Biance: si te salvas, busca a quien tenga la culpa y sacúdele. La vida ya ves tú lo que es.
solo vale la pena cuando hay un poco de justicia encima de esta mierda. Si no lo hacen ellos, lo hacéis vosotros. Toma este cartucho tan limpio. Lo guardaba para romperme la sesera, pero está aquí bien. Guárdalo tú y hazme caso. Busca a quien tenga la culpa y sacúdele. Que si hay un Dios arriba, Él te ayudará a tomar puntería. Tengo 23 años. ¿Está bien morir como un perro a los 23 años, abandonado de toda esta gentuza? Y hay otro momento en el que Biance, pensando o hablando sobre sí mismo, se refiere precisamente a esta condición de héroes. Claro, nosotros somos lo que en la prensa y en las escuelas llaman héroes. Llevar sesos de un compañero en la alpargata, criar piojos y beber orines. Eso es ser héroes. Yo soy un héroe, un héroe, un héroe. Pero todavía más allá. Hay otro momento en el que se encuentra un desertor que se ha convertido pues, prácticamente en un rifeño más, y el desertor le dice lo siguiente: vosotros, los jóvenes, sois los únicos que aún no estáis envilecidos, que tenéis la conciencia sana y creéis en la justicia, en el bien. Dios os ha señalado la obligación de decir la verdad y de meterla, si es preciso a golpes, en la sesera de los viejos. La verdad es la vuestra, no la de ellos. La cabeza de los viejos que mandan allá y aquí y en todo el mundo no tiene más que vanidad y miedo, ni una idea humanitaria, ni un sentimiento puro, y los intereses sembrados alrededor, que son como barrotes de una cárcel. Recuerdo mucho este texto a un texto casi coetáneo, que es la carta, la traía por aquí para leer, pero como ya voy un poquito más de tiempo no la voy a leer. El que lo quiera ver está en uno de mis libros, en Niños Feroces. La carta que le escribe Walter Benjamin en 1916 a su maestro, Pineken, que era, digamos, quien le había inspirado toda una serie de ideas respecto de la fuerza creadora de la juventud, etcétera, etcétera, y que en ese año de 1915, creo que fue, escribió una carta en los periódicos alemanes para exhortar a los jóvenes alemanes a alistarse, para ir a morir en la guerra, ¿no? Y la carta es muy dura, la carta es una carta en la que Benjamin reniega de su maestro por haber desviado el espíritu de la juventud hacia el matadero en lugar de hacia la creación, ¿no? Merece la pena, pero insisto, no lo voy a leer para no extenderme más y terminar. Y hay otro pasaje de Imán también, del final, que me parece que es todavía más significativo. Yo voy a reventar, ¿oyes? Pero si creen que después nadie va a acordarse de nosotros, se van a llevar una buena sorpresa. Te juro que sí. ¿Has venido de anual? Desde más allá de las montañas todo está sembrado de hombres con las cabezas rotas, con las tripas al aire. Cada uno tiene su familia, sus amigos, y esa sangre traerá más sangre. Acuérdate de lo que te dice un veterano. Si vas hacia allá, de aquí a Drius, puedes contar los muertos por docenas, y de Drius abajo por centenares. Tú y yo seremos pronto dos más, no te hagas ilusiones. Pero no se va a acabar esto aquí, ni en Tistutín, ni en Melilla. Eso querrían quienes yo sé. A la hostia, cómo se equivocan. Esto está escrito en el año 30. Y no sé si es un testimonio de alguien en el año 21, pero muy bien podría ser. Y en cierto modo está contando algo que es el final de esta historia. El final de esta historia, el final de la historia de estos soldados, de los que sobreviven, yo creo que hay que buscarlo en un momento muy concreto de nuestra historia también, que es el verano de 1936. En el verano de 1936, el general Sebastián Pozas, que a la sazón es director general de la Guardia Civil y luego pasa a ser ministro, decide repartir 15.000, no recuerdo la cifra exacta, pero ese es el orden de magnitudes, fusiles entre la población madrileña. Después de muchos tiras y afloja con el gobierno, justo después de la sublevación militar, ¿no? El general Pozas toma la decisión y reparte esos fusiles. Hay un detalle interesante. El general Pozas es el que con el grado de coronel reconquistó la posición de anual en 1926. La historia tiene estas extrañas carambolas, ¿no? En el año 36 es director general de la Guardia Civil, es republicano, permanece del lado del gobierno y reparte 15.000 fusiles entre la población. Si uno reparte hoy 15.000 fusiles entre los madrileños, lo más probable es que el grueso de los madrileños que reciban un fusil se peguen un tiro en un pie o hagan cualquier cosa torpe con esas armas.
En el verano de 1936 hubo 15.000 madrileños que sabían agarrar un fusil, disparar a dar y darle a alguien. Y esos madrileños que recogieron ese fusil se fueron a rodear el cuartel de la Montaña, que era el centro de la sublevación en Madrid, y lo rindieron. Esos soldados de Marruecos, como vaticina aquí Sender en ese pasaje de Imán, son los que acaban alimentando parte de la tragedia española de la Guerra Civil. Yo por eso siempre creo que el que quiera entender algo de lo que ha pasado en España en el siglo XX tiene la obligación moral, histórica, de profundizar en esta triste aventura de los soldados de Leva en la Guerra de Marruecos. Muchas gracias.